La palabra del Señor nos dice en la carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, del versículo 6 hasta el versículo 16. Son 10 versículos y voy a leer rápidamente esta palabra del Señor, pero lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para todos, para que se pueda entender y puedan sentir lo sencillo que es poder entender la palabra del Señor. Versículo 6, primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 6, dice: de esta manera, enséñales todo esto a los hermanos, y así serás un buen siervo de Jesucristo, fortalecido por las palabras de fe y la verdadera enseñanza que has seguido. Hay quienes andan inventando cuentos tontos que no son de Dios. No los aceptes, sino más bien entrénate para una vida dedicada a Dios. El ejercicio físico te sirve de algo, pero una vida dedicada a Dios te trae bendiciones en el presente y en el futuro. Todos pueden estar seguros de que esto es cierto. El Dios viviente en quien hemos puesto nuestra esperanza es el Salvador de todos, pero en particular de aquellos que creen en Él. Por eso trabajamos y luchamos. Esto enseña a todos lo que te digo y diles que lo pongan en práctica. No dejes que nadie te considere menos por ser joven. Sé ejemplo para los creyentes en tu hablar, en tu conducta, en tu amor, en fe y en pureza. Hasta que yo llegue, ocúpate de leerles a los creyentes las escrituras, animándolos y enseñándoles. No se te olvide el don que recibiste por medio de profecía cuando los ancianos líderes de la iglesia te impusieron las manos. Presta atención a estas cosas y dedica tu vida a hacerlas para que todos vean el avance de tu trabajo. Ten cuidado con tu forma de vivir y con lo que enseñas. Si eres constante, asegurarás tanto tu salvación como las de los que escuchan tus enseñanzas. Palabra de Dios en esta tarde. En este momento vamos a ir escuchando esta palabra que es muy, muy importante. Estamos en los últimos tiempos. Obviamente muchas cosas van a empezar a suceder en estos últimos tiempos. Y aquí el apóstol Pablo declara que van a suceder 4 cosas muy importantes en estos últimos tiempos. Recuerde que en el versículo 16 nos está hablando de que tenemos que ser hombres de Dios, personas de Dios. Lo primero que dice el versículo es que van a suceder cosas interesantes en estos últimos tiempos. Y una de esas cosas que van a estar sucediendo es precisamente, dice, si esto se pusiera a los hermanos, serás un buen ministro. Ahora, cuando vamos en el versículo 1, capítulo 4, versículo 1, encontramos que el apóstol Pablo dice que el Espíritu dice manifiestamente que en los postreros días, en los días venideros, algunos apostatarán la fe. Y aquí encontramos en este versículo, por eso el versículo 6 es la continuación del versículo 1 al versículo 5. Van a haber 3 cosas. En primer lugar, va a haber la apostasía. Vienen 3 peligros en estos últimos tiempos y es lo que está sucediendo a nivel mundial, en las iglesias, en la política, incluso hasta en los hogares. Hay estas cosas que se están moviendo dentro en nuestro entorno, incluso entre nosotros se están moviendo estas cosas. En primer lugar, el primer peligro que viene es la apostasía. El segundo peligro que viene es el engaño. Y el tercer peligro son las falsas doctrinas. Y entonces, el apóstol Pablo, cuando toca este versículo 6, está hablando precisamente de esta situación que va a estar sucediendo en los futuros tiempos, ese tiempo que ya estamos ahora, están sucediendo estas cosas. Por esa razón, el apóstol Pablo insta a Timoteo: tienes que hacer esto. En primer lugar, dice que ninguno debe tener en poco tu juventud. La juventud era señal de falta de experiencia, de falta de conocimiento, de falta de profundidad. Y entonces, ahí en cierta manera, cuando un líder era joven, se le tomaba muy poca importancia porque pues no tenía experiencia, no tenía mucho conocimiento. Por esa razón, el apóstol Pablo dice, tú tienes que sostener la palabra, tienes que enseñar la palabra, pero tienes que, sobre todo, ser ejemplo
de lo que tú estás predicando, y esto es muy importante, necesitamos ser ejemplo de lo que predicamos en estos tiempos, amados. Si decimos que Dios cambia, debe en nosotros haber provocado un cambio anteriormente, para que yo pueda decir a la gente que Dios puede restaurar un hogar. Tuvo que haber restaurado mi hogar. Si yo le digo a la gente que Dios sana, tengo que haber experimentado alguna sanidad, algún milagro en mi vida. Si yo digo a la gente que Dios cambia, tengo que demostrar el cambio en mi vida, porque es más fuerte el testimonio cuando hay duda con el mensaje. Cuando la gente duda del mensaje, ahí es donde entra el testimonio. Por eso el apóstol Pablo dice, tienes que ser ejemplo de los creyentes. Versículos 12 dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en tus conversaciones, dice, en tu espíritu, en tu caridad, o en fe, o en tu pureza. Dice, en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo, ok, está bien, tienes que seguir predicando, tienes que seguir enseñando, pero que lo que tú digas coincida con lo que tú eres, con lo que tú demuestras. El evangelio se vive, no solamente se dice. Quien dice creer en Dios tiene que demostrar en su vida el resultado de esa creencia, el resultado de esa fe. Y eso es muy importante en estos tiempos, porque vienen tiempos en los cuales la gente va a dudar del mensaje de Dios. La gente va a dudar del mensaje de la misma Biblia. Incluso lo hemos visto en las redes sociales, en la gente con quienes conversamos cotidianamente. Luego dicen, ¿quién sabe si la Biblia es inspirada? Y más cuando van a las redes sociales y ahí encuentran un sinfín de comentarios en donde Satanás está induciendo a que la gente deje de creer en la Biblia. Y miren, es la Biblia como un simple libro más. Hasta incluso se atreven a decir que la Biblia es simplemente es un libro que alguien se la inventó. Y empiezan a inculcar eso en las redes, en la mente, y mucha gente comienza a arrastrarse y empiezan a dudar del mensaje. Pero si ese mensaje que está ahí, si ese mensaje que está en la palabra realmente transforma vidas, ahí está lo importante, ahí está lo impactante. Porque si esa palabra que leemos transforma nuestra vida, entonces es verdad, tiene poder. Por eso el apóstol Pablo dice, tienes que ser ejemplo con lo que dices, o sea, con la palabra. Tienes que ser ejemplo con lo que haces, con tu conducta. Tienes que ser ejemplo con lo que expresas, que es el amor. Tiene que ser ejemplo en tu actitud, que es el espíritu, en tu forma, en tu manera de ser, en tu manera. Esto habla de que cuando nosotros a veces decimos, hijo, la vida es difícil, empezamos a quejarnos, cuando en vez de ver las cosas que nos suceden, tenemos que verlo como una oportunidad para poder creer en Dios. Y el apóstol Pablo tiene que hacerlo en tu fidelidad con Dios. Tienes que demostrarlo en tu forma, en tu pureza, dice el apóstol Pablo. Ahora, vamos más adelante y encontramos esto en el versículo 13. Dice, entre tanto que voy, ocúpate en leer, en exhortar y en enseñar. En lo que voy, dice, tienes que seguir exhortando, o sea, tienes que seguir enseñando. Ocúpate de estas cosas. En tu vida privada tienes que ocuparte en estudiar la palabra. Dice, tienes que leer la palabra, tienes que meditarla. Porque en estos últimos tiempos, amados amigos y hermanos, si usted conoce a Dios, qué bueno, usted va a una iglesia y se alimenta los fines de semana o cuando hay servicio, pero no solamente conformarse con eso, sino que usted tiene que dedicar tiempo para leer, para meditar, para nutrirse de la palabra de Dios en su vida privada. Porque una cosa es que alguien le dé un alimento ya masticado, otra cosa es que usted experimente un estudio de la palabra de manera personal. Deje que Dios hable a su corazón de manera privada. El apóstol Pablo dice, ocúpate en leer, ocúpate en exhortar, en animar, en impulsar. Nuestra tarea, amigos, es seguir animando a la gente
a que siga creyendo en el Señor. Aplicar lo que nosotros aprendemos en privado, aplicarlo invitando a la gente a que crean en Dios, a que no pierda la fe, porque vienen tiempos aún más difíciles en estos últimos años. Vienen tiempos aún más difíciles, vendrán guerras, vendrán escasez, la economía va a caer, vienen hambre, vienen más guerras, vienen más cosas que desastres naturales. Y la gente va a empezar a perder porque va a decir, bueno, ¿dónde está Dios en esto? Y van a empezar a dudar de Dios. Y aquí es donde entramos nosotros y nosotros tenemos esa fortaleza espiritual porque estamos leyendo la palabra en nuestra vida privada. Podemos impulsar, animar a otros que no decaigan, que desistan, que resistan y que persistan en la fe y continúan creyendo en el Señor aún en los momentos difíciles. Y eso es muy importante, queridos amigos. Eso es muy importante, querida iglesia, queridos hermanos. Si usted va a una congregación, tiene que saber que vienen tiempos difíciles y ahí es donde nosotros tenemos que sostener la cuerda y decir, Dios está a punto de venir. Dios está en medio de esto. Dios está dentro de todo esto que está pasando porque es algo que tiene que suceder. Y si nosotros decaemos por falta de leer la escritura y por falta de fortaleza espiritual, ¿cómo podemos nosotros entonces exhortar a los demás a que sigan creyendo en el Señor? Tenemos que, con lo que nosotros leemos en privado, podemos enseñar a otros. Dice en versículo 14, no descuides el don que está en ti, que te fue dado, mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio, de los ancianos, de los líderes. Ahora dice versículo 15, medita estas cosas, ocúpate en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Es muy importante que en estos últimos tiempos, amigos, que lo que nosotros decimos creer sea manifiesto a todos. Hay personas en estos tiempos que ya no quieren creer en Dios porque piensan que la Biblia es un engaño, porque piensan que Dios no está en esto, que Dios nos ha abandonado, por eso que nos suceden tantas cosas malas. Y la gente deja de creer en Dios. Y es muy importante que lo que nosotros creemos y decimos creer, tenemos que demostrarlo, manifestarlo a todos. Que sea testimonio y que la gente diga, ah, bueno, aún en medio de todas esas cosas, ahí está Dios obrando. En el versículo 16 hay una parte que es muy importante. Dice el versículo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Son dos cosas muy importantes. O sea, ten cuidado tú. El apóstol Pablo está diciendo aquí que en primer lugar tenemos que tener mucho cuidado en nosotros. Tenemos que examinarnos constantemente. O sea, en nuestra vida diaria tenemos que cuidarnos de nosotros mismos. Porque si nosotros nos perdemos, ¿qué vamos a enseñar? ¿Por qué creen que ahí es donde surgen los líderes que tuercen el evangelio, los líderes que salen de la doctrina? Y ahí es donde, ¿por qué? Porque no se cuidaron a sí mismos. El cuidado propio es lo que el apóstol Pablo recomienda aquí. Dice, ten cuidado de ti mismo, aguas contigo. El primer enemigo a vencer eres tú mismo. No es el vecino, no es el amigo, no son las redes sociales, no son los comentarios, no son los chismes de los vecinos, sino que el primer enemigo a convencer y a vencer somos nosotros mismos. Si nosotros no nos cuidamos, ¿cómo podemos nosotros transmitir una enseñanza hacia allá? No lo vamos a poder hacer. Necesitamos en primer lugar cuidarnos a nosotros mismos, convencernos a nosotros mismos, transformar, que ese mensaje transforme nuestras vidas. Cuídate tú mismo, cuídate de ti mismo. Oye, el primer enemigo que tú tienes eres tú mismo. Porque hoy puedes decir creer en Dios, a la vuelta puedes dudar de Él. Hoy puedes dar un buen testimonio y a la vuelta puedes quebrantar ese testimonio. Ten cuidado de ti mismo, amados amigos. El yo mismo, es mi mayor enemigo. Es mi mayor rival, mi mayor opositor.
Porque cuando el espíritu está dispuesto de que quiere que yo ore, mi yo dice, estoy cansado, tengo otras preocupaciones, y nos olvidamos de Dios. Ten cuidado de ti mismo. No te preocupes por lo que dicen los demás, preocúpate por ti, porque el primer enemigo que tienes y que te puede vencer tan fácilmente eres tú mismo. El apóstol Pablo dice, ten cuidado de ti mismo, examínate cómo estás. Porque si te quiebras, Leo dice, y de la doctrina. Esa parte forma parte de nosotros. O sea, tenemos una enseñanza, una formación teológica, bíblica, una formación espiritual. Pero si me quiebro yo mismo, esa doctrina queda inválida. Ya no funciona. Tengo que cuidarme a mí mismo para que la doctrina se mantenga viva, la enseñanza, mi vida espiritual se mantenga viva y coincida con lo que yo soy y con lo que yo creo. Entonces el apóstol Pablo dice, persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ojo con esto, es muy importante. Tenemos que persistir en la doctrina porque mientras hagamos esto, dice el apóstol Pablo, podemos nosotros salvar a nosotros mismos y salvamos a los que nos escuchan. Qué importante es esto. Qué importante es que nosotros persistamos en la enseñanza, pero por sobre todo cuidarnos a nosotros mismos, porque el primer enemigo, el primer traidor, somos nosotros mismos. No es el público, no es la gente que nos rodea. El primer traidor, el primer enemigo, el primer rival, el primer choque, somos nosotros mismos. Entonces, amados amigos, amados hermanos, si usted está comenzando una vida en Cristo, haga eso. Lea su palabra. Ocúpese en ella. Anime con la palabra. Enseñe con la palabra, pero también enseñe con el testimonio. Que la gente vea que la palabra del Señor sí tiene fuerza, sí tiene poder, que tan solamente estudiar la palabra empiece usted a transformar su corazón y su mente. Y esperamos en el Señor que Él nos guarde y nos cuide, pero también nos permita tener la suficiente fuerza para vencer todo lo que se viene de aquí en adelante. Que el Señor te bendiga y que espero que sea de bendición para tu vida.